Bien, mi nombre es Marcos. En esta oportunidad les voy a explicar acerca de el maclaje de deformación y reacciones de la martensita. Bueno, he tomado como referencia bibliográfica al libro de Principios de Metalúrgica de Física de Robert Reed Hill, para poder crear lo que es esta explicación y darles un alcance de lo que es el concepto y el alcance de estos temas, ¿no? Bueno, iniciamos con sería el primero, que sería el maclaje. Primero sería dar un pequeño concepto de acerca de lo que es el maclaje, ¿no? El maclaje es un mecanismo de deformación plástica que ocurre en los materiales cristalinos, donde la estructura cristalina del material se reorientará a través de un proceso de maclado. O sea, este es lo que realmente es lo que va a suceder en una deformación por maclaje, ¿no? Entonces, también tenemos nosotros unas características donde nos dice que el maclaje, como el deslizamiento, ocurren como resultado de los esfuerzos aplicados. O sea, si nosotros tenemos una probeta que le vamos a aplicar unos pequeños esfuerzos de cualquier tipo de material, por decir de una aleación de carbono con níquel, entonces vamos a poder obtener ya sea un maclaje por deslizamiento o un maclaje por deformación. Entonces, otra de las características tenemos que las reacciones de las martensíticas ocurren en los metales, que sufren las transformaciones de fase y la fuerza impulsadora para la reacción martensítica, y la diferencia de energía química libre entre esas dos fases. O sea, cuando nosotros vamos a aplicar tenemos que tener en cuenta, ¿no? Qué tipo de reacciones martensíticas está presentes en la probeta que vamos nosotros a analizar o vamos a aplicar la del tipo de deformación, no es el de deformación por maclado. Otra es que la semejanza tenemos entre las reacciones y la martensítica y el maclaje descansa en la manera análoga en que se producen las maclas y los cristales de martensita, pues en ambos casos los átomos dentro de los volúmenes cristalinos de la fase se realizan como redes cristalinas nuevas. Perdón, hay un pequeño retipeo. Otra vez, en las transformaciones, tanto por maclaje como martensíticas, cada volumen del material realineado sufre un cambio de forma distorsionada. Otros tenemos que va a ser una característica a lo mejor principal netamente de lo que es el maclaje por deformación, que sería que es la reorientación cristalográfica, que donde va a ser la orientación se va a cambiar y se va a convertir en una imagen más especular de una estructura adyacente. Esto se va a quedar generado se llama por un gemelo dentro de un cristal y separado por un plano de macla. Otro sería que son las condiciones de activación, ya que este tipo de formación es más común en los materiales de estructuras cristalinas, donde el deslizamiento en dislocaciones es difícil. O sea, se dan un ejemplo más aplicado donde se da este tipo de maclaje es en las estructuras hexagonales compactas o HCP, donde se activa bajo condiciones de tensiones, temperaturas o cuando los mecanismos de deformación están limitados. Otro tenemos que serían las propiedades mecánicas que va a tener el material, se podría decir, para poder aplicar este tipo de deformación por maclado, ¿no? Entonces, en la deformación por maclado se puede modificar algunas propiedades mecánicas del material, como estaba haciendo, como la dureza, la ductibilidad, y en algunos casos puede contribuir al aumento de la capacidad del material, o sea que puede aumentar su resistencia, la fractura o endurecimiento también de dicho material, ¿no? Que vamos nosotros a aplicar lo que sería el maclado, ¿no? Bien, continuando, tendríamos acá dos imágenes, como podemos ver, tenemos acá una imagen que es la parte A y una imagen B, donde en la imagen A tenemos un maclado de formación de una probeta de circonio y en la imagen B se puede observar un maclado por deformación de placas de martensítica, que está compuesta por un acero a 1.5% de carbono y a 5.10% de níquel. Bueno, como podemos ver, a lo mejor una de las diferencias entre la imagen A y B es que entre la imagen A, que sería del circonio, la probeta de circonio, es que la deformación por maclado es mucho, no, es más, se podría decir, no se nota tanto, ¿no? Que son más grandes las maclas que se puede observar, ¿no? En cambio, en la B, que es la estructura de martensítica, y las placas martensíticas,
es mucho más refinado, ¿no? Se puede notar mucho más lo que son las deformaciones por maclas y se puede observar mucho más la estructura también, a lo mejor de la martensita. Bien, continuando tenemos lo que sería ahora punto importante, que sería la deformación por maclado. El maclado es un mecanismo de deformación, como ya había venido diciendo, que deformación de monocristales, ¿no? Que se tiene una distribución uniforme de la formación, modificación y orientación de un cristal y una imagen especular de una red sin deformar. Bien, como también otro punto importante sería definir, ¿no? También que son, va a ser una macla, ¿no? Porque estamos hablando de que al aplicar los patrones de maclado vamos a obtener una macla. Entonces una macla va a ser las agrupaciones simétricas de cristales de un mismo mineral, ¿no? De dos o más cristales que ha sido formado bajo el mismo control cristalográfico. Es lo que sería una macla. Bien, otro punto tenemos que la deformación que lo acompaña al maclaje es más sencilla que la asociada con las reacciones de las martensíticas. Esto debido a que no hay cambio de estructura cristalina, solamente una reorientación de red. Otro punto importante en la nucleación o deformación por macla sería, tenemos que, va a ser, como lo he dicho, la reorientación cristalográfica. Otro punto sería, las condiciones de activación, como lo había dicho. Y también podríamos hablar de unos ejemplos de aplicación, como los más aplicados que se podría aplicar, o los más comunes. Tenemos que serían materiales de titanio, el magnesio, a ciertas aleaciones de cobre y bronce, que son conocidas por exhibir deformación de maclado, ¿no? Son los más, se podría decir, aptos para poder aplicar este tipo de deformación por maclado. Bueno, entonces podríamos decir que la deformación por maclados a nosotros contribuye a la deformación plástica del material y este fenómeno va a ser crucial para entender lo que es el comportamiento mecánico de ciertos materiales bajo condiciones a ciertas cargas o temperaturas a las que va a estar expuesto dicho material, ¿no? Bien, como podemos ver también acá en esta imagen, tenemos A y B, donde la diferencia del cizallado o entre el asociado entre el maclaje, entre A y B y el desplazamiento, como podemos ver, ¿no? En A es diferencia entre el corte de cizallado, que simplemente va a ser una pequeña posición línea, y en cambio cuando va a ser por deslizamiento ya se nota mucho más, ¿no? Lo que es al aplicar las ciertas fuerzas, se va a notar mucho más lo que es las dislocaciones, pues, ¿no? Que va a sufrir el material. Bien, continuando tenemos que también otro punto importante, que las maclas son de importancia en el fenómeno de recristalización, pues las intersecciones de las maclas son posiciones preferidas para la nucleación de nuevos granos durante el recocido. Bien, como podemos ver acá en este punto tenemos dos imágenes, que está el plano de maclaje y la macla, ¿no? Como ya les había explicado lo que es la macla, que van a ser agrupaciones simétricas de cristales. Bien, como se puede ver, ahí está la representación esquematizada, ¿no? Podemos ver mostrando cómo se puede producir una macla por simple movimiento entre los átomos. O sea, como podemos ver acá los átomos pequeños, acá está primero el plano de maclaje, y cuando aplicarle la función por maclado vamos a poner la pequeña macla, que los átomos se van van a tener un pequeño movimiento y van a formar lo que es una macla, ¿no? En el dicho plano de maclaje. Como podemos ver acá también, digamos, nos dice que representa la estructura cristalográfica de los átomos, que se supone que tienen forma de esferoides achatados, ¿no? Como podemos ver acá, como les había explicado, que es el plano de maclaje, y en el diagrama inferior representa al mismo cristal después de haber sufrido una acción de cizallamiento, que se produjo por por una macla, ¿no? Por formación de maclaje, como le había dicho, ¿no? Entonces, la macla se deforma por la rotación de cada átomo en el área deformada alrededor de un eje a través de su centro perpendicular al plano del papel, ¿no? Como es el plano estaría acá, y es lo que es el plano para el maclado, y tenemos acá lo que es la macla, ¿no? Que se va a formar después de haber producido un cizallamiento, ¿no? Un cizallante, o producto de lo que es formación por macla. Bien, acá tenemos lo que nosotros, una muestra, pues, de un cristal simple, en una posición en donde está sujeto a fuerzas cizallantes. En B se muestra un corte de por maclado que ha ocurrido como resultado de la fuerza. Bien, como la vez anterior, acá me habían dicho que vamos a aplicar fuerzas, pues ir acá, que no se nota bien, pero entonces acá en esta imagen se puede notar mucho mejor, ¿no? Al aplicar una fuerza cizallante y una fuerza cizallante en la probeta,
que tenemos, ya sea del tipo de material que nosotros tengamos. Entonces se va a producir, como podemos ver en la primera imagen, es un cristal simple en la posición donde está la sujeto fuerzas cizallantes, ¿no? Podemos tener dos fuerzas cizallantes, que es una que va de izquierda a derecha y otra de derecha a izquierda. Bien, entonces como podemos ver, este producto de estas dos fuerzas es lo que se va a producir el corte por maclado que ha ocurrido, ¿no? Como resultado de aplicar estas fuerzas. Como se puede ver acá en la imagen, esto sería lo que es el corte por maclaje, ¿no? Que va a sufrir el material después de aplicar dichas fuerzas cizallantes. Bien, otro punto tenemos que es la deformación, perdón, la teoría de cristalográfica, que es en forma del maclaje, que en este punto mayormente es nosotros si por decir acontecemos vemos que las fuerzas cizallantes que hemos visto en la probeta anterior en este de acá, las fuerzas cizallantes, como indica a la izquierda de la figura de acá, nosotros en esta figura de acá, es resultado de una fuerza aplicada, ¿no? Que se corta. Entonces, en un segundo se muestra lo que es el resultado del cristal, lo que sería en esta imagen de acá, es el resultado pues del maclaje, ¿no? Entonces, en esta región se va a tener, después de cizallado, todas las propiedades metalográficas del metal, del cual está compuesta, por lo que se debe quedar sin cambio tanto al tamaño como la forma de la celda unitaria, ¿no? Bien, volviendo a la imagen, acá tenemos que se muestra una vista del canto de un volumen que ha sido cizallado por una superficie superior de desplazada a unas distancias a la derecha con respecto a la superficie de fondo y los planos cristalográficos, con orientación perpendiculares al plano en papel tales como B, C y D, que son girados en nuevas posiciones. Bien, como podemos ver acá en esta imagen, estaríamos prácticamente haciendo un zoom de lo que es producto de estas fuerzas cizallantes que hemos aplicado acá en esta parte. Lo tenemos acá, ¿no? Entonces, como se puede ver, la fuerza cizallante que teníamos de izquierda a derecha y la fuerza cizallante de izquierda a derecha ha producido que entre el plano de maclaje y la macla se produzcan unos pequeños planos, ¿no? Que tenemos que sería formado un plano B, el plano C y el plano D. Y también entre los planos vamos a tener dichos ángulos que va a formar nosotros al aplicar lo que es después el producto de las fuerzas, ¿no? Como se puede ver acá, nos dice, en esta vista de canto de un pequeño volumen rectangular ha sufrido una deformación por cizallado, como resultado de las fuerzas de corte aplicadas, ¿no? Como ya lo hemos visto anteriormente, de estos trozos indican la forma original del volumen, las líneas sólidas, su forma final. La figura se proporciona para ilustrar el cambio de formación de varios planos como resultado del cizallado, ¿no? Como les había dicho, ¿no? Después de un cizallado, nosotros vamos a obtener diferentes planos que se va a ir formando en el plano de maclado que ha sido aplicado y se van a formar diferentes planos, como podemos ver acá, un plano B, un plano C y un plano D, en donde las posiciones originales de los planos se dan por medio de las líneas de trazos cortos y los tres planos tienden a orientarse perpendicularmente al papel, o sea, van a estar perpendiculares al papel y al plano de maclaje. Otro punto tendríamos acá producto de aplicar lo que sería el maclaje, que vamos a obtener de acá estas imágenes tridimensionales, donde vamos a poder observar ya más detalle, se podría decir los componentes que se van a generar entre al aplicar nosotros lo que es el maclaje, ¿no? Como vamos a poder ver ahí tenemos lo que es una constante es caso 2 antes del corte, caso 2 que va a ser después del corte. Tenemos el plano de cizallamiento y también tenemos los ángulos y las relaciones N2 que vamos a definir un poco más adelante, que es lo que son. Y también nosotros podríamos tener lo que es aquí también se podría observar nos dice la relación entre caso 1, caso 2, delta 1, delta 2 y el plano de cizallamiento, ¿no? Como podemos ver acá en esta imagen. Bien, continuando. Lo que tenemos en la siguiente imagen, que sería la 15.8, es que en esta figura
se puede ver el corte de primera clase, ¿no? Entonces que donde N2, acá, o la 2, forma ángulos iguales con el vector E, que sería el de acá. Vamos a tener ese ángulo de acá, alfa y alfa, van a ser iguales en el N2, ¿no? Que va a formar con este vectorcito de acá, el cual queda en caso 1. Tenemos caso 1, que va a quedar en el plano, como vemos acá, es el plano de abajo. Entonces, en la posición desallada del segundo plano, sin deformarse, se designa el plano caso 2, que sería un plano que tenemos de acá, que es antes y después del corte. Bien, otro punto tenemos es que se ve que N1, que tenemos acá en esta imagen, explica, simplemente la única dirección que tiene es en el plano caso 1, ¿no? Que va a tener en la dirección caso 1, que forma un ángulo con los vectores arbitrarios caso 2, y después del cizallamiento, ¿no? Que va a ocurrir en la estructura. En la imagen de aquí tendríamos en la 15.9 que tendremos el diagrama que va a representar a un corte de la segunda clase. En este caso va a formar nuevos ángulos y va a haber nuevos vectores, ¿no? Arbitrarios que se van a formar respecto al plano de cizallamiento y también respecto a lo que sería los vectores que sería de N1, N2, que se van a formar, ¿no? Después la posición cortada del segundo plano sin deformación se designa caso 2, que sería este punto de acá, ¿no? Caso 2'. Bien. Continuando tenemos un esquema donde se podría decir un resumen de lo que es este punto de lo que es ¿cómo se llama? El punto de los planos cristalográficos, ¿no? Donde todos estamos hablando ahora. Entonces, tenemos que en este punto, en la siguiente resumen de la nomenclatura básica, se relaciona con la teoría donde caso 1 es el plano de maclaje o primer plano sin deformación. Caso 2 es el segundo plano de deformación. En esos, es la dirección del cizallamiento. Delta 2 es la dirección definida por la intersección del plano en cizallamiento de caso 2, y en el plano de cizallamiento es el plano mutuamente perpendicular a caso 1 y caso 2, como podemos ver acá. En la imagen anterior también hemos visto caso 1, caso 2, y vamos a tener que sería el plano de maclado, y que va a estar perpendicular, ¿no? Al plano de maclado, caso 1 y caso 2. Bien. En esta macla de segunda clase también podemos ver que se puede dar la rotación, ¿no? De 180 grados alrededor de la dirección del cizallamiento. Como podemos ver, hemos visto que N1 es la dirección del cizallamiento. Entonces, como podemos ver, o N1 ubicado acá, vamos a tener a un giro de 180 grados alrededor de la dirección del cizallamiento. Y como podemos nosotros ver que va a poder la rotación proyectando la posición de cizallada, caso 2, esta de acá, por debajo del plano, ¿no? Del maclaje. En esa forma se hace resaltar la rotación de 180 del vector U. Entonces, al nosotros aplicar en la dirección del cizallamiento delta 1, vamos a poder aplicar que se van a formar el nuevo vector, ¿no? Que va a ser el vector U. Bien. Continuando, tenemos lo que ahora son la nucleación de maclas. En la nucleación de maclas tenemos que las maclas se forman como resultado de la componente del esfuerzo de corte de un esfuerzo aplicado que va a ser paralelo al plano de maclaje y que queda en la dirección del maclaje. Las evidencias que nos sugiere o las evidencias que se han hecho durante análisis ya hechos antes, nos dice que los centros de nucleación para el maclaje son posiciones de tensión muy localizadas en la red. El hecho de que las maclas parece que se forman solamente en metales que han sufrido deformación previa al deslizamiento, que confirma esta posición. Entonces, como he ubicado, se han hecho obviamente antes varios análisis para que podamos nosotros afirmar, ¿no? Que los centros de nucleación para el maclaje son posiciones de tensiones muy localizadas, que van a estar de hecho dentro de la red. Lo que esto se va a producir ha sufrido durante la deformación previa por deslizamiento, que o sea por al tener una deformación de deslizamiento es que la nucleación van a ser en los centros, ¿no? Para el maclaje de exposición de tensiones y muy localizadas en la red. Otro punto tendríamos que la nucleación de maclas tiene unas ciertas condiciones, que altas tensiones, la nucleación de maclas suele ocurrir bajo condiciones de alta tensión.
Otro sería a bajas temperaturas. Es muy probable, ¿no? Es que también este proceso de nucleación de maclas, perdón, se produzca a ciertas bajas temperaturas, donde el mecanismo de deslizamiento este, de dislocaciones son menores o activas. Los materiales específicos que también se utiliza acá en esta nucleación de maclas, como hemos visto, es el HCP, que son las hexagonales compactas, que tienen menos sistema de aislamiento disponibles y que son propensas a la nucleación de maclas. Entre su impacto de las propiedades del material, tenemos que la nucleación y el crecimiento de las maclas puede tener un efecto significativo en las propiedades mecánicas del material, ¿no? Como hemos explicado anteriormente, al aplicar nosotros este tipo de formación por maclaje, vamos a tener que va a aumentar también las propiedades mecánicas de los materiales, como sea la resistencia, la ductibilidad, tenacidad, y también en algunos casos se puede endurecer el material, mientras que en otros se puede también haber mayor deformación plástica, dependiendo también esto de la estructura cristalográfica y de las condiciones de formación, ¿no? Entonces todo esto nosotros podemos ver que va a depender mucho de las condiciones que va a estar expuesto tanto el material y las condiciones de deformación que sean aplicadas, ¿no? Para que nosotros, si podemos, en caso necesario, o sea, no poder, necesitemos obtener lo que es un material, como se ve, reforzar sus propiedades mecánicas, como la resistencia, la ductilidad y la tenacidad, tendríamos que tener en cuenta esto, ¿no? Que vamos a tener que establecer bien, conocer bien el tipo de estructura cristalina que va a presentar dicho material y también a las condiciones que nosotros vamos a aplicar la deformación o la deformación por maclado, ¿no? Bien, continuando tenemos los límites de las maclas. El hecho de que las maclas nos dice que de deformación se formen invariablemente sobre planos de índice bajos puede ser explicado en términos de la energía de la superficie asociada con la intercara entre las maclas y los cristales originales. O sea que los valores más altos en el ajuste de la intercara, más elevada la energía de la superficie y menor probabilidad de deformación maclar. Entonces, como nos dice acá un punto importante al final, nos dice que a más elevada la energía de superficie, menor la probabilidad y menor formación maclar, ¿no? Entonces, como podemos ver, acá nosotros tenemos lo que es la matriz de macla, el plano que se va a formar, el plano de maclaje, como es un plano de maclaje sería un 1, 1, 1. También tendríamos acá la macla, que hemos visto anteriormente cómo se forma después de aplicar fuerzas y cizallamientos. También tenemos el plano que se va a formar entre el plano 1, 1 y también acá también tiene la matriz, ¿no? Entonces, entre la disposición del plano y el maclaje, nos dice que es un metal cúbico centrado en las caras, como hemos visto que se aplica más en lo que es este metal HCP. Los círculos blancos y negros representan los átomos en niveles diferentes de los planos. Bien, como estaba diciendo, ¿no? Acá tendríamos un plano de 1, 1, 1, que sería, tenemos diferentes los átomos, ¿no? Que se van a sufrir reorientaciones y se van a ubicar en diferentes planos, ¿no? Ya no va a estar simplemente ubicado en un solo plano, como estábamos viendo al inicio, que se va a ubicar en el plano de maclaje, después de sufrir las fuerzas y sellamientos, sino que acá ya los átomos se forman en diferentes planos, ¿no? Van a tender a formarse en otros planos. Bien. Como nosotros podemos ver, el hecho de que en las maclas se forman invariablemente, ¿no?, como los planos de índice, entonces tenemos también otro punto de los que sería de las límites de macla, que va a ser que va a ser una región cristal donde las áreas adyacentes de la estructura, o sea, acá podemos ver el plano, se tiene una orientación cristalográfica debido a la formación de la macla, ¿no? Como lo había dicho, acá, debido a la formación de la macla, como podemos ver acá en esta imagen, se van a formar diferentes planos, ya tenemos plano 1, plano 2, eso es lo que sería a venir, lo que sería ser la estructura que va a ser la nueva orientación cristalográfica, ¿no? Como nos dicen los átomos, se van a reorientar en diferentes planos. También este límite separa dos regiones, que va a reparar dentro de dos regiones, dentro de un plano, dentro del cristal, perdón, que son imágenes peculiares entre sí, es decir, la orientación atómica es una región que refleja a la otra el espejo límite, ¿no? Como podemos ver acá, los átomos tienen un tipo de espejo, ¿no?
Las características del límite de Macla tenemos que serían lo que es la superficie de separación que van a estar los átomos, la separación que van a tener, que va a ser la superficie de separación entre dos regiones gemelas de cristal en un material que ha experimentado un maclado, ¿no? El límite de Macla es el plano a lo largo del cual se ha producido un deslizamiento atómico en general que generó la macla, ¿no? Otro punto sería la simetría cristalográfica. Debido a la simetría de las maclas, las estructuras cristalinas van a en ambos lados del límite de las maclas, son imágenes especulares. Esto lo que nos traza un plano de reflexión a lo largo del límite de maclas, ¿no? Como podemos ver acá, si trazamos en este plano, podemos ver que es este tipo en espejo, como le estaba diciendo, ¿no? Que van a ser una simetría cristalográfica. Y bueno, entre las propiedades también tenemos que va a tener a baja energía, como ya había dicho. Otro es la resistencia al deslizamiento y la influencia de plasticidad. Bien, continuando, se podría también decir que tenemos encontrado que entre los ejemplos es en los cristales cúbicos, el límite de maclas suele ser en un plano 1,1, ¿no? Como podemos ver acá, después de aplicar lo que sería el límite de Macla, se va a dar siempre mayormente en el plano 1,1, ¿no? Que va a ser de los cristales cúbicos. Bien. Entonces, podríamos finalmente decir que el límite de las maclas va a jugar un papel crucial o importante en las propiedades mecánicas del material, ya que va a influir en su resistencia, ductibilidad y capacidad de deformación, ya que va a haber reorientación de los átomos y también se va a formar nuevos planos y también vamos a obtener la formación de matrices, ¿no? Matriz en este producto de formación de la macla. Bien, continuando, tendríamos un último punto que va a ser de formación por maclado, que sería el crecimiento de las maclas, ¿no? Esto lo dice que la disposición de las ecuaciones asociada con las maclas lenticulares en forma de lentes representa una superficie considerable más elevada a un límite coherente. La formación de la macla implica la creación de esta superficie, lo cual explica la dificultad de una nucleación maclar. Bien, como lo estamos explicando, ¿no? Las maclas nos dice que crecen en tamaño aumentando tanto su longitud como su grosor. Con frecuencia se forman grandes volúmenes de material maclado por coalencia de áreas macladas separadamente a velocidad de crecimiento y de las maclas primordialmente en función de dos variables que no son enteramente independientes, como sería acá el esfuerzo de tensión y que va a subir la deformación, ¿no? Bien, en el crecimiento de maclas tenemos el proceso que va a ser primero, pues, tendríamos que va a ser la nucleación inicial, ¿no? Que antes de ocurra el crecimiento de las maclas, debe formarse una macla a través de la nucleación, ¿no? Esta nucleación puede ocurrir en sitios específicos del cristal, como diluciones, fronteras de grano, o también inclusiones de tensiones en las suficientemente altas, ¿no? Otro punto sería la propagación de la macla, que la propagación de la macla va a estar regido o dado por el deslizamiento de átomos y el movimiento límite de la macla, ¿no? Como se ha explicado. Bien, en el deslizamiento de átomos se podría decir que el crecimiento de la macla va a ocurrir mediante el deslizamiento de planos de los atómicos a lo largo del plano de la macla. Este deslizamiento va a implicar la reubicación de manera parte del cristal que adopta la nueva orientación simétrica respecto a la nueva región original, ¿no? Como se ha visto en la imagen acá, lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces, en este deslizamiento atómico, como podemos decir, como ya hemos dicho, va a sufrir la orientación o el deslizamiento de los átomos para formar nuevos planos, que se van a formar en nuevos planos y con ello formar maclas, ¿no? Otro punto serían las condiciones que van a favorecer al crecimiento. Uno es alta tensión. El crecimiento de la macla es favorecido por niveles altos de tensión que proporcionan energía necesaria para que los átomos se desplacen a lo largo del plano de macla. Entonces, un punto importante sería la alta tensión que va a producir la energía suficiente para que los átomos se puedan desplazar de la macla ya formada y formarse en otra macla que van a formar nuevos planos cristalográficos. Entonces para ello sería necesario, ¿no? Que se tenga un nivel favorecido de alta energía, ¿no? O de una energía necesaria para que los átomos puedan realizar dichos desplazamientos. Bajas temperaturas también es una condición que va a favorecer al crecimiento, que esté a bajas temperaturas,
donde el deslizamiento de locaciones es menos activo. Es decir, el crecimiento del MACLAS puede ser un mecanismo va a ser un mecanismo denominante de deformación plástica. Y otro punto es la deformación continua, ¿no? En condiciones de deformación plástica, a compresión o tracción del material, las maclas nucleadas pueden seguir creciendo mientras se mantengan las tensiones necesarias. O sea, mientras nosotros estemos a lo mejor aplicando este, la, las deformaciones plásticas, como sería la compresión o tracción del material, la macla van a seguir creciendo, ¿no? Van a seguir creciendo, van a tener una deformación continua. Bien. Otro punto sería que también entre los efectos de aplicar este CAS vamos a tener que se va a tener el endurecimiento de las maclas y el aumento de plasticidad. Entre el endurecimiento de las maclas se refiere que al crecimiento de las maclas puede conducir el endurecimiento del material, ya que en los límites de maclas puede actuar como barreras de movimiento de ecuaciones. Como ya le había dicho, no, la formación de nuevas maclas y la reorientación de los átomos que va a sufrir entre los planos va a favorecer a lo que es las propiedades mecánicas de los materiales, como la resistencia o el endurecimiento, ¿no? Y bien, finalmente este proceso nosotros podríamos decir que es impulsado por la tensión aplicada y a las condiciones del entorno, como la temperatura y el módulo de las interacciones entre otras maclas, ¿no? Y es lo que se podría decir que viene influenciado por lo que va a influir este tipo, ¿no? Bien, finalmente, como podemos ver, tenemos acá una imagen que es la deformación por deslizamiento que va a sufrir, ¿no? Un material. Nos dice que esta curva de tensión o deformación de un cristal simple mostrado de incrementos discontinuos en la formación debidos al maclaje. Como podemos ver, acá es la deformación por deslizamiento que va a sufrir un material. Se puede notar que va a ser así, ¿no? Que va a sufrir va a tener unos aumentos o incrementos discontinuos. No va a ser no se va a tender a formar una línea recta, a lo mejor no que va a seguir siempre así, una sola dirección, sino que va a tener unos movimientos discontinuos altos y bajos en el proceso que nosotros vamos a tener en el proceso de deformación por maclado. Con la exposición, ahora hablaremos de lo que es la martensita. Bien, bueno, como vemos acá en la pantalla, he considerado un diagrama de las curvas TTT para poder entender un poco mejor lo que sería el enfriamiento cómo se va a obtener la martensita, ¿no? Porque ya que debemos recordar que la martensita va a provenir de la austenita estable, que si tiene un enfriamiento lento, se va a obtener perlita. Si es un enfriamiento modelado, se obtendría la vainita. Y si es un enfriamiento rápido, obtendríamos lo que es la martensita, ¿no? Que sería la parte final. Como de acá es una propiedad que siempre se busca obtener martensita por decir en los aceros, que son de alta dureza, y como es un conocido que sería en el temple, ¿no? El temple siempre se busca obtener estructuras de alta dureza, ¿no? Bien, bueno, la martensita, como ya le dije, aparece un enfriamiento muy rápido en los procesos de difusión de los átomos de carbono que contiene la austenita que transformarse de ferrita y cementita, que no puede completarse a esa velocidad de enfriamiento, quedando el carbono retenido como resultado. Se produce una estructura deformada que caracteriza por tener forma de agujas. Nos dice que la martensita entonces se va a caracterizar por tener una forma de agujas, ¿no? Como al pasar de la transformación a austenita estable, de perlita, vainita, al final, al llegar a la temperatura más baja, que va a ser transformación martensítica, va a tener una característica de forma de agujas y que va a tener una elevada dureza, pero que también es muy frágil. Bueno, eso es lo que sería lo principal que deberíamos nosotros conocer acerca de la martensita, ¿no? Bien, continuando, nosotros tenemos que en el plano habitual sobre el que se forman las placas martensíticas, se supone que también es un plano sin deformación. Se cree que la deformación macroscópica en la formación de una placa martensítica es un cizallamiento paralelo al plano habitual, más una deformación simple, de tensión o compresión perpendicular al plano. Como podemos ver acá,
en las imágenes. Lo último, ¿no? Que nos dice que el cizallamiento es paralelo al plano habitual, más una deformación simple de tensión o compresión perpendicular al plano. Otro punto tendríamos de que pasa a través de la temperatura de equilibrio, se separa las zonas estables, ¿no? Se van a separar para obtener lo que es la martensita. Bien, otro punto es que en el cambio de fase que ocurre la transformación martensítica, es ocasionado por el movimiento que de la intersecara, que se intersectará separa la fase original del producto. Según esto es lo que se va, nosotros los átomos de la estructura reticular de la fase se van a realinear dentro de la retícula de la martensita. Como podemos ver acá, en esta estructura tenemos los átomos de la martensítica y por un teorema conocido, o que es la distorsión de Bain, nos dice que una red cúbica centrada en las caras transformándose en una red cúbica concentrada en el cuerpo. La celda tetragonal centrada en el cuerpo está delineado por la estructura cúbica centrada en las caras. Bien, un poco más conocer la distorsión de Bain se refiere netamente a que va a transformar, ¿no?, una estructura de FCC, de CCPB a FCC. Entonces, al ser esa transformación, es que nosotros, utilizando la distorsión de Bain, es lo que nos va a sustentar también lo que va a sufrir la distorsión y la transformación de la martensítica, ¿no? Perdón, de la martensita. Bien, continuando. Tenemos acá una imagen que he considerado también de que nosotros, al realizar el enfriamiento desde la austenita estable, vamos a poder obtener martensita a la temperatura que sería de 200 o 400, pero donde también se puede presentar la martensita en forma de cintas o la martensita en forma de láminas. Como podemos ver en la imagen, acá en este lado, con la flecha azul, señala cómo sería la martensita en cintas, y también en el lado derecho se podría ver cómo es la martensita en forma de láminas, ¿no? Bien, continuando, tenemos los planos habituales y distorsiones macroscópicas en transformaciones martensíticas. Bien, estos son los planos habitualmente que se van a dar las transformaciones, que por sí tenemos acá según esta gráfica, tenemos el sistema que va a ser fierro-níquel, fierro-carbono, fierro-níquel-carbono, titanio puro, titanio molibdeno, oro y cadmio, y indio y talio. Bien, como eso tenemos que dependiendo del cambio de fase que va a tener y también del plano habitual donde se desarrollan, la dirección de cizallamiento, los componentes de formación por cizallamiento y el componente de deformación normal. Bien, por si para nuestra transformación de fierro-níquel, por si tenemos que en el plano habitual va a ser 92333, que va a tener una dirección de cizallamiento de acuerdo al plano 156, más o menos a 2 grados, ¿no? Y que su componente de formación será de un 0,2 y la deformación normal sería de un 0,5, ¿no? Y así para los demás sistemas que tenemos, como el fierro níquel carbono, titanio puro, el titanio molibdeno, que también tiene cada uno sus características, tanto en los cambios de fase, en los planos habituales, la dirección de cizallamiento y los componentes por cizallamiento, perdón, y el componente de formación natural. Bien. Otro punto que tenemos es la transformación de la martensita en una aleación de indio-talio, ¿no? Esta dice que esta transformación no ocurre por la formación de placas lenticulares, ni tampoco por las placas de los lados paralelos, sino por el movimiento de un límite planar simple que cruza de un lado del cristal a otro durante el enfriamiento. Va a aparecer una intercara en un extremo de la probeta y al continuar el enfriamiento se mueve hacia abajo por toda la longitud del cristal. Bien, también tenemos que en esta transformación martensítica, podría decir, la característica principal que tiene, que presenta la reversibilidad, que va a ser reversible, ¿no? La reversibilidad de la transformación martensítica se refiere, o sea, que esta transformación va a presentar una característica fundamental que va a volver, va a poder obtenerse en su estado inicial, ¿no? Bien, pero antes la transformación martensítica nos dice que va a ser una aleación que tenemos de indio talio,
que se ha estudiado por relevancia en las propiedades físicas y estructurales del material, ¿no? Estas aleaciones se muestran en fases analógica o de transformación martensítica también, observada en los aceros, en otras aleaciones con memoria de forma, o también se puede ver que son unas características específicas debido a la naturaleza de los elementos involucrados, ¿no? Bien, entonces continuando, se nos dice que también el indio y el talio son metales que cuando se van a combinar forman una estructura cristalina, con la capacidad de experimentar cambios de fase bajo ciertas condiciones de temperatura. Generalmente ocurre a unas temperaturas bajas, típicamente por debajo de los 100 grados Kelvin, o esta temperatura es la que mm, mayormente se da este tipo de transformación, ¿no? Que sería la transformación martensítica en relación de indio-talio. Y también esta temperatura es significativamente baja que para otros tipos de aleaciones, como son la memoria de forma, como el nitinol, que sería otro tipo de transformación, ¿no? Bien, como también podemos observar aquí en la imagen, tenemos lo que sería cómo va a ser la transformación martensítica de la aleación de indio-talio. Como se puede ver, va a tener dos curvas donde tenemos se puede ver acá la MS, la cúbica, el enfriamiento y el calentamiento, ¿no? Va a sufrir vamos el calentamiento de la probeta del material y también durante su enfriamiento, ¿no? Bueno, donde en este punto nosotros vemos que a la temperatura de los 67 grados, sería por acá, 67 grados, ¿no? Es una última temperatura, se designa como la MF, ¿no? O también la temperatura final de la martensítica. Para mover la intercara desde un extremo de la probeta a otro, es necesario bajar la temperatura en 5 grados por debajo de la temperatura de la MS. Durante este intervalo se vendrá lo que es entre la MS y la MF. La intercara o el plano habitual no se mueve en la forma continua y suave, ¿no? Sino que va a tener unos pequeños saltos. Bien, continuando, tenemos lo siguiente. La reversibilidad de la transformación martensítica. Bien, como ya les había mencionado antes, la transformación de indio-talio es que puede presentar este tipo de transformación, ¿no? Bueno, nos dice que este tipo de reversibilidad que va a presentar la transformación martensítica se va a referir a la capacidad del material de revertir la transformación de martensítica a su fase original, como la austenita, o al invertir las condiciones de temperatura o de tensión que causaron la transformación inicial, puede volver, ¿no? a su transformación inicial. Como les había mencionado, ¿no? El ejemplo que tenemos que la transformación de indio-talio es que presenta esa capacidad, ¿no? Porque no todos los tipos de transformaciones es que se pueden realizar, ¿no? Como si en los tipos de transformaciones martensíticas tendríamos que va a haber transformación martensítica irreversible y la transformación martensítica reversible, ¿no? Entre las irreversibles tenemos que sería en los aceros, ya que en los aceros la transformación martensítica es irreversible bajo ciertas condiciones. O sea que con esto nos quiere decir que una vez que el acero ha sido transformado en martensita por enfriamiento rápido, como en el caso del templado que les había hablado, no, ya no regresará a la fase austenítica, a menos que nosotros se le pueda aplicar un tratamiento térmico específico, como puede ser el revenido, pero que, o sea, necesariamente que vuelvan de por sí solo a su estado inicial no se va a dar. Entonces, para que nosotros en los aceros digamos que va a sufrir una transformación martensítica reversible, tendríamos que aplicar este tipo, ¿no? de demás tratamientos, como es el revenido, para que podamos volver a obtener las condiciones iniciales, que sería en la austenita, ¿no? En la fase de austenitización. Entonces, en este caso, la martensita es dura y frágil, por ser dura y frágil, la reversibilidad no se observa de manera natural, no se va a poder dar. Entonces, en las transformaciones de martensítica reversible,
tendríamos que son en las aleaciones de memoria de forma, como es el ejemplo que les he dicho del níquel-titanio, que va a ser una transformación martensítica reversible. Estas aleaciones pueden formarse entre martensita y austenita repetidamente cuando se calienta o se enfría, o cuando se aplica o se retiran tensiones, ¿no? Entonces, un ejemplo, tendríamos que va a poder, a diferencia de los aceros, va a ser la transformación martensítica de níquel-titanio, ¿no? Que va a tener esa propiedad o característica de poder volver a su estado inicial, que sería el de austonización. Otro punto, considerando acá en la reversibilidad de la martensítica, tendríamos que al igual que en otras aleaciones con memoria formal, la transformación martensítica en indio-italio, como les he dicho, es generalmente reversible, ¿no? Cuando se calienta por encima de la temperatura crítica. La temperatura martensítica va a volver a la fase original, y esta reversibilidad va a ser fundamental para el comportamiento de memoria de algunas aleaciones. Bien, entonces, en resumen, podríamos decir que bajo ciertas condiciones, ¿no? También normales, los materiales van a poder presentar la reversibilidad, que para ser aplicadas en práctica se aprovechan mucho en las propiedades de forma y en la termoplasticidad. Bien, continuando, ahora tenemos otro punto que sería la transformación atérmica. Bien, la transformación atérmica es un tipo de transformación de fases que ocurre sin la necesidad de cambio en la temperatura del material, en lugar de depender de un calentamiento o enfriamiento. Para inducir la transformación, esta se debe producir de manera espontánea debido a un cambio en las condiciones del material, como la tensión mecánica, y es instantáneamente alcanzable, ¿no? A condiciones críticas. Bien, como unas características o otros alcances que les puedo dar acerca de la transformación atérmica, es que es un tipo de transformación de fase que ocurre sin la necesidad de un cambio de temperatura, como les he dicho, ¿no? Y que va mejorar como la tensión mecánica, las instantáneas, a sabes, condiciones críticas. Bien, como sus características, una de ellas sería que es la independencia a la temperatura, ¿no? A diferencia, nosotros si hacemos una comparación, a diferencia de las transformaciones termoinducidas, como la transformación martensítica, en la que el cambio de fase depende de un descenso de temperatura, en la transformación atérmica, la fase cambia a una nueva estructura sin necesidad de variar las temperaturas. Es la ventaja de que tendría, ¿no?, una de las características principales, que sería la transformación atérmica. Otro es el mecanismo de transformación. De acuerdo al mecanismo de transformación que nosotros tengamos, la transformación atérmica se va a activar cuando alcanza un umbral crítico, o sea, cuando de tensiones o de estrés interno. Estas se contrasta con las transformaciones térmicas, que ocurren gradualmente a medida de que se alcanza la temperatura de la transformación, ¿no? O sea que nosotros, debido a la temperatura de transformación que queramos alcanzar, es que se va a poder ir ocurriendo este tipo de transformación, ¿no? Otro punto, tenemos que la transformación martensítica térmica, que como he explicado, ¿no?, es la transformación martensítica en ciertos materiales, que comúnmente es termoinducida, ¿no? En algunos casos puede ser atérmica. Otro es el recuerdo a las características cinéticas. De acuerdo, nos quiere decir que la transformación atérmica es generalmente rápida y no difusiva, lo que significa que no involucra un movimiento significativo de átomos a lo largo de la distancia. En lugar de eso, se basa en un reordenamiento cooperativo de los átomos, lo que permite que ocurra casi instantáneamente, ¿no? O sea, que no va a tardar pues, mucho tiempo, sino que en lugar de eso va a haber un reordenamiento cooperativo de todos los átomos, lo que va a permitir que la transformación atérmica sea casi instantánea. Bueno, como algunos ejemplos que les puedo dar aquí es que es transformación atérmica es inducida por tensión y en sistemas desordenados,
En la detención se podría decir que, por ejemplo, tenemos cuando un material está bajo detención, su estructura de austenítica puede transformarse en martensita sin cambio de temperatura. O en sistemas ordenados va a ser cuando el material está sometido a cierto grado de deformación o de estrés interno. Bien, otro punto tendríamos lo que es la importancia que tendríamos, ¿no?, de nosotros aplicar también este tipo de transformación térmica, porque si nosotros nos es importante, de nada serviría aplicarlo o estudiarlo, ¿no? Bien, es importancia porque en las aplicaciones donde se desea tener un cambio de fase sin depender de la temperatura, como en ciertos dispositivos de memoria de forma, o en componentes de estructuras que deben responder instantáneamente a estas tensiones mecánicas. Entonces, es importante nosotros aplicar este tipo de transformación térmica cuando no requerimos nosotros depender de la temperatura, ¿no?, sino que sea independiente de la temperatura, es entonces que nosotros aplicamos este tipo de transformación, ¿no?, que sería la transformación térmica. Entonces, este tipo de transformación va a ser, se podría ser crucial, que nos va a ayudar a nosotros a que podamos, que los materiales deben responder rápidamente a las condiciones de estrés y sin la intervención de un cambio de temperatura, ¿no? Eso sería lo más importante resaltar en este punto, es que no vamos a necesitar la intervención de la temperatura. Bien, continuando, ahora tenemos lo que sería la transformación martensítica de hierro y níquel, que nos dice que en este tipo de transformación van a ser sistemas binarios que contienen principalmente hierro, está un porcentaje variable, ¿no? Variable del níquel, generalmente está entre un 20 y 30% de peso, y la cantidad de níquel en la aleación afecta significativamente la temperatura de la naturaleza y la transformación martensítica. Bien, entre las fases que podemos encontrar el del hierro-níquel van a estar las fases involucradas de la fase de austenítica, la fase de la martensítica, y también las temperaturas, que sería la temperatura de MS y la temperatura de la MF, ¿no? Bien, continuando, nosotros entonces tenemos, por decir acá en esta imagen, podemos observar la transformación martensítica de una aleación de hierro-níquel a un 29,5%, según el Kaufman Larry, que es el autor que hemos tomado, ¿no?, de esta imagen, donde nos dice, podemos nosotros ver que para que la dependencia de la temperatura que tengamos nosotros, ¿no?, va a ser importante, ¿no?, porque como podemos ver a la temperatura de austenitización, la cual es a 420, que sería prácticamente por algo por aquí, es indicadora de la fuerza impulsadora necesaria para esta aleación, para la creación de transformaciones. Entonces, nosotros vemos que a partir, nos dice que la temperatura de 420 es donde va a iniciar la transformación, ¿no? Y a partir de la transformación MS, que está por acá, va a tener un incremento repentino, ¿no?, de lo que es en la transformación. Bien, antes, en la transformación martensítica de hierro-níquel, perdón, tenemos, como ya se había dicho, las fases involucradas, como tenemos la fase de austenita, que nos dice que este tipo de fase se da a altas temperaturas, ¿no? En la acción de ferro-níquel se encuentra en la fase de austenítica, que contiene una estructura cúbica centrada en las caras FCC. Y en la fase martensítica se va a dar, claro, cuando tenemos nosotros la transformación austenítica, está, recordemos, a temperatura alta, ¿no?, que va a estar entre los 800 a 700 grados. Y claro, para obtener la fase martensítica tenemos que bajar, ¿no?, por al menor a los 200 grados, alrededor de los 200 grados, que va a ser alrededor de la MF y la MS, ¿no? Entonces, al enfriar esta aleación por debajo de una cierta temperatura crítica, tendremos a temperatura de la MS, donde comienza la formación de la martensítica. La estructura de la austenítica se transformará en martensítica. O sea que tiene una estructura cristalina, va a tener una estructura cristalina cúbica centrada
esté en el cuerpo BCC o tetragonal, ¿no? De un cuerpo BCT. Esto va a depender mucho de la composición exacta de que estemos, del tipo de probeta o del tipo de composición, tanto de composición de fierro, de hierro y níquel que contenga, ¿no? Como ya le dice acá, les mencioné que generalmente estará entre 20 y 30%, pero para que nosotros podamos obtener este tipo de fase martensítica va a depender mucho de la composición exacta, ¿no? Que estemos trabajando. Otro punto sería lo que es como he dicho, las transformaciones que se dan. Tenemos la MS o la STAR, que es más conocida, que es aquella a la transformación martensítica comienza a enfriar la aleación, ¿no? Enfriarse la aleación. A esta temperatura va a depender también, ¿no? Como les he dicho, del contenido del níquel y otros factores, como la posición química y la tasa de enfriamiento, ¿no? Que va a contener. Y la MF, que también es otra temperatura de transformación involucrada, que tenemos, que es la temperatura por debajo de la cual la transformación martensítica está completa, ¿no? O sea, al pasar la MF, ya la transformación desde la austenitización ya va a estar completa, no va a estar convertido todo totalmente en martensita. La diferencia que nosotros podemos encontrar entre la MS es, es que la transformación y la MF, que es que en el rango de temperatura en el cual se desarrolla la transformación, la transformación martensítica, ¿no? O sea, como hemos dicho, al pasar la MS se va a iniciar la formación de martensítica y al finalizar ya la MF ya va a estar totalmente convertido, ¿no? En martensita. Otro punto que podríamos resaltar es las propiedades de que se van a dar al tener esta transformación martensítica. Sería que va a ser de dureza y resistencia, ¿no? Que es un punto importante, como he explicado, al llegar a la temperatura baja de la MF, lo que vamos a tener es dureza y resistencia en la martensítica. Las aleaciones de fierro-níquel son generalmente más dura y resistente que la austenita, lo que va a mejorar obviamente mucho las propiedades mecánicas del material, ¿no? Y otro punto sería que las memorias de forma muestran un comportamiento de memorias de forma, lo que va a significar que pueden recuperar su forma original tras ser deformadas, ¿no? Pero como hemos visto, el ejemplo más claro en el que se da es de níquel, ¿no? La transformación anterior, que ha sido la de fierro-níquel, me parece, es donde, claro, en la transformación de fierro-níquel es donde se da mayormente este tipo, ¿no? De que sea reversible. Bueno, entonces nosotros podríamos decir que cambio rápido no va a involucrar la difusión de átomos, resultando una fase martensítica más dura. Entonces, a diferencia, ¿no?, de la anterior transformación, que sí involucraba una transformación de átomos, iba a haber una reordenación de los átomos entre los planos y placas, pero en cambio acá, por ser una transformación rápida, no va a involucrar difusión de los átomos y obviamente como resultado vamos a tener una fase martensítica que va a ser dura y resistente, ¿no? Obviamente, más dura y resistente que en la fase austenítica, que es en la fase donde va a iniciar, ¿no? Durante el enfriamiento. Bueno, lo que tiene este uso va a ser se podría decir que es en aplicaciones industriales y tecnológicas, ¿no? Porque mayormente siempre es en un tipo de material, lo que se busca obtener es dureza y resistencia, ¿no? De este tipo de materiales. Por eso que en el temple siempre se busca obtener eso, ¿no? Que al llegar a la temperatura superior de la MF, a obtener martensítica, siempre la estructura requerida que nosotros buscamos obtener sea esa, ¿no? De alta dureza y resistencia. Bien, como último punto tendríamos lo que sería la nucleación de la martensítica. La nucleación de la martensítica va a ser una transformación sin difusión. O sea, con esto nos quiere decir que significa que no va a involucrar un movimiento significativo de átomos a las largas distancias. En su lugar, los átomos se van a reordenar rápidamente y de manera cooperativa en una nueva estructura cristalina, como va a ser la estructura BCC, o en estructura cúbica centrada en el cuerpo BCC, o tetragonal. Bien, para dar un poco más alcance de esto, se podría decir que la nucleación se va a dar también
cuando esté a cierta temperatura. Esto va a ser cuando ocurre el material se enfría por debajo de la temperatura crítica conocida como la MS o el STAR, a la cual la austenita va a comenzar a transformarse en martensita, ¿no? Entonces, a partir de ahí, es que la temperatura MS va a depender mucho de la composición química del material y es que se va a transformar la nucleación, ¿no? Otro punto sería que nosotros tenemos los sitios, se podría decir, ¿no?, donde se va a dar este tipo de nucleación, que tendríamos que hacer en los defectos cristalinos, ¿no? Que la nucleación típicamente ocurre en sitios de defectos, como son las dislocaciones, en fronteras de grano o en inclusiones dentro del material. Este, estos efectos actúan como puntos de concentración de tensión, facilitando así el reordenamiento atómico necesario para la nucleación de la martensítica, ¿no? Entonces, otro punto sería el que son las fronteras de grano, ¿no? También las fronteras de grano van a ser, que son las áreas comunes de la nucleación debido a la alta energía interna de estos sitios, ¿no? Otro tenemos también, me parece que encontramos también los tipos de nucleación, ¿sí? Que serían nucleación homogénea y nucleación heterogénea. Bien, bueno, en la nucleación homogénea podríamos tener que va a ocurrir uniformemente la matriz austenítica, pero que es menos común porque requiere más energía. O sea que para que nosotros podamos tener una nucleación homogénea, tendríamos que requerir mucho más energía, ¿no? Y el otro sería la nucleación heterogénea, que es la más común y que ocurre en sitios de alta energía, como defectos inclusivos, donde la energía requerida para la nucleación es menor, ¿no? O sea, para nosotros poder lograr la nucleación, vamos a necesitar menor energía. Y otro punto tendríamos, como ir analizando, sería el crecimiento de la martensita, ¿no? Como ya les he explicado, que una vez la nucleación, la martensita va a crecer rápidamente a través de la matriz austenítica. O sea, este crecimiento estaría impulsado por el reordenamiento atómico y no por la difusión, lo que va a permitir una transformación que sea rápida y casi se podría decir instantánea. Bien, nosotros, bien, en resumen, acerca del, de la, este tipo de nucleación, de la nucleación de la martensítica, podemos decir que este proceso está influenciado por la temperatura y la tensión interna, la presencia de efectos cristalinos, y que va a ser crucial para determinar la microestructura y propiedades mecánicas del material, ¿no?, que resulte. Y la capacidad de control de la nucleación nos va a permitir optimizar los materiales para las aplicaciones específicas que nosotros podamos obtener, ¿no?, como va a ser en los aceros y en las aleaciones con memoria de forma. Eso sería todo. Muchas gracias. Y bueno, espero les haya podido ayudar este tipo de explicación y sería todo. Muchas gracias.